Soy el profesor Héctor Monasterios, coordinador de la asignatura Fisiología, programa de Enfermería. Me corresponde en esta ocasión hablar sobre fisiología del tejido sanguíneo. La unidad que comienza a partir de ahora es la unidad 4 y comprende temas de fisiología del tejido sanguíneo propiamente dicha, que es composición y funciones de la sangre y de los elementos que la constituyen. También comprende lo que es fisiología de la hemostasia sanguínea como un segundo tema, un tercer tema que es fisiología de los grupos sanguíneos, para finalizar con fisiología de la respuesta inmunológica. Son 4 temas que comprende esta unidad 4. Cada uno de esos temas corresponde a una clase. Les recuerdo nuevamente, así como les recordé en la clase introductoria y en la clase que le di sobre introducción, bases de la fisiología, mecanismos de transporte a través de membrana, que deben estudiar por medio del programa, el programa de enfermería que está en el aula virtual. Revísenlo, estudien por él. Repito, las clases son una orientación para que entiendan mejor los distintos temas de la fisiología. Sin embargo, lo que se les va a evaluar es lo que está en el programa. Por supuesto, las clases en la medida de lo posible están orientadas según el programa. Recuerden, estudien por el programa. Componentes de la sangre. La sangre está constituida por un componente líquido, que es el más abundante, llamado plasma, y los elementos formes o componentes celulares. Estos elementos celulares son eritrocitos, también conocidos como glóbulos rojos, leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, y los trombocitos o plaquetas. Ya les dije que el elemento más abundante es el plasma. Generalmente el porcentaje de plasma en la sangre ronda entre 46 y 63%. Usualmente más del 50% de la sangre es plasma, es el componente líquido. El restante, entre un 37 y un 54%, son los elementos formes que les acabo de mencionar: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. La composición específicamente del plasma es mayormente agua, hasta un 92% de agua, proteínas plasmáticas un 7% y el 1% restante otros solutos. Cabe acotar que el componente más abundante del plasma, que es el agua, permite el transporte de moléculas orgánicas e inorgánicas y de los elementos formes, así como generar calor. Las proteínas plasmáticas, entre otras, son la albúmina, la más abundante de las proteínas plasmáticas del plasma, un 60%, globulinas, fibrinógeno y proteínas reguladoras. La albúmina, que es la más abundante, es la que más contribuye a la presión osmótica del plasma, transporte de líquidos, esteroides y hormonas. Las globulinas, transporte de iones, hormonas, lípidos y la función inmunológica. Fibrinógeno, componente esencial del sistema de coagulación y puede ser convertido a fibrina insoluble. Y proteínas reguladoras como enzimas, proenzimas y hormonas. Otros solutos, el 1% del componente plasmático, son los electrolitos, nutrientes orgánicos y desechos orgánicos. Los electrolitos ya los estudiamos en la clase de introducción a la fisiología, mecanismos de transporte a través de membranas. Los electrolitos del componente intravascular, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, cloro, bicarbonato, fosfato diácido, sulfato. Otros nutrientes usados para la producción de ATP, procesos de crecimiento y mantenimiento celular.
y los desechos orgánicos como urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina, amonio. Los elementos formes, ya hablamos del plasma, los elementos formes, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. De los elementos formes, los más abundantes son los glóbulos rojos, hasta un 99.9% de todos los elementos formes, eso representa los glóbulos rojos. El otro 0,1% está representado por los leucocitos y los trombocitos. Está representado en esta lámina los distintos tipos de leucocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, y las plaquetas. La sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido. Sus funciones principales son transportar gases disueltos, nutrientes, hormonas y desechos metabólicos, regular el pH y la composición iónica del líquido intersticial, evitar pérdida de sangre en sitios de heridas, defender el organismo contra las toxinas y patógenos, regular la temperatura corporal absorbiendo y redistribuyendo el calor. Reconociendo ya los componentes de la sangre y sus funciones, corresponde ahora hablar sobre las propiedades de la sangre. Y en este apartado vamos a tratar sobre volemia y hematocrito. La volemia es el volumen total de sangre de un individuo. Su concentración normal en los adultos representa un promedio del 8% del peso corporal total. Es decir, un adulto de 70 kilogramos de peso tiene una volemia de 5.6 litros aproximadamente, que representa ese 8% del peso corporal. La sangre de cualquier parte del cuerpo tiene la misma temperatura, el mismo pH y la misma viscosidad. Esta volemia está representada en esta lámina para sexo masculino y sexo femenino. La volemia en el hombre corresponde a 69 mililitros por kilogramo de peso, con una variación de más o menos 10 mililitros por kilogramo de peso. Y en la mujer, 65 mililitros por kilogramo de peso, también con una variación de más o menos 10 mililitros por kilogramo de peso. El volumen eritrocitario en el hombre corresponde a 39 y en la mujer a 40. El volumen plasmático 30 más o menos 5 en el hombre y en la mujer 25 más o menos 5. Todas estas unidades están expresadas en mililitros por kilogramo de peso. Pueden ver que si sumamos volumen eritrocitario más volumen plasmático nos da la volemia total. Recuerden los componentes de la sangre: plasma y componente de los elementos formes. Y de esos elementos formes, el 99,9% está constituido por los eritrocitos. Variaciones en la volemia pueden ser hemodilución, cuando la sangre está diluida más de los valores normales. Vamos a ver luego los conceptos de hematocrito, el concepto de hematocrito, que nos va a hacer entender mejor esto de hemodilución, y también de hemoconcentración, que es cuando la sangre está muy concentrada. ¿Qué quiere decir esto? Una alta concentración de elementos formes en la sangre es hemoconcentración, por encima de valores normales, y una baja concentración de elementos formes en la sangre es hemodilución. Esto también no solamente puede ser alta concentración de elementos formes, sino también cuando hay una alta composición, un alto contenido de el componente líquido, tiende hacia la hemodilución, y cuando hay un bajo contenido del componente líquido, como en situaciones de deshidratación, tiende a la hemoconcentración. Variaciones fisiológicas de la volemia pueden darse por edad, sexo,
Se dice que los hombres el hematocrito es mayor que en las mujeres. En consecuencia, vamos a ver mayor concentración de la sangre del hombre que en la mujer, y la volemia es más alta generalmente en el hombre que en la mujer. Esto va a depender también del peso. A mayor peso, mayor volemia. A mayor estatura también, mayor volemia. En situaciones de embarazo también se incrementa la volemia. Variaciones no fisiológicas, es decir, variaciones que se escapan de la normalidad, procesos patológicos, enfermedades, deshidratación o sobrehidratación, que es el proceso patológico contrario a la deshidratación. En las variaciones fisiológicas de la volemia, por lo general la volemia se mantiene constante. En condiciones normales, la volemia se mantiene constante. Sin embargo, como les dije en la lámina anterior, ella va a depender de la edad, el género, el peso y la estatura. El cálculo de la volemia se realiza a través del llamado método de dilución. Están las variaciones no fisiológicas que también les comenté en las láminas previas. Puede sufrir variaciones en el caso de incremento o disminución del volumen plasmático, incremento o disminución del volumen eritrocitario. Los dos componentes de la sangre, les recuerdo, componente plasmático y componente líquido. Componente líquido, que es el plasmático, y el componente de los elementos formes. Sin embargo, los elementos formes, el 99,9% está constituido por glóbulos rojos o eritrocitos, también llamado eritrocitos. La principal causa de variación, alteración del volumen plasmático, ya había mencionado hemodilución y hemoconcentración. Puede modificarse la volemia en caso de enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hepáticas, hemorragia, deshidratación o sobrehidratación. Todas estas causas de variaciones de la volemia que les acabamos de mencionar son variaciones no fisiológicas que se escapan de la normalidad, son variaciones patológicas. Hablemos ahora del hematocrito. Algunos lo llaman hematócrito. Ven que es el porcentaje de elementos formes con respecto al total de la sangre. Ven un tubo de ensayo en esta lámina que representa los dos componentes de la sangre, que es elementos formes y plasmáticos. El hematocrito va a depender de la concentración de glóbulos rojos. Los eritrocitos o glóbulos rojos son los responsables de aproximadamente la mitad del volumen de la sangre y por 99,9% de los elementos formes. Alrededor de 4.5 a 6.3 millones por microlitro es el contagio de glóbulos rojos en el hombre, y de 4.2 a 5.5 millones por microlitro de sangre es el contagio de glóbulos rojos en mujeres. Se dice que una gota de sangre posee alrededor de 260 millones de eritrocitos. El hematocrito mide el porcentaje de la volemia que es ocupada por los elementos formes, más específicamente por los glóbulos rojos. Sin embargo, como dijimos ya que el 99,9% de los elementos formes está constituido por glóbulos rojos, pudiéramos decir que el hematocrito es el porcentaje de volemia ocupada por los elementos formes. Pero siendo más específico, es el porcentaje ocupado por los glóbulos rojos. Pero repito, estos ya representan casi el 100% de todos los elementos formes de la sangre. El glóbulo rojo es un disco bicóncavo, es decir, tiene dos concavidades. Provee una gran razón de área por superficie. Esta forma le da esa gran razón de área por superficie. Su forma les permite a los eritrocitos alinearse, doblarse y flexionarse, siendo bastante maleables por su misma forma de disco bicóncavo. Los eritrocitos maduros carecen de orgánulos. Vamos a ver más adelante la fase de la eritropoyesis, en donde en algún momento de esa eritropoyesis los
glóbulos rojos pudieran tener gránulos, pudieran tener núcleos, pero un glóbulo rojo maduro carece de orgánulos y su vida media aproximada es de 120 días. El glóbulo rojo contiene hemoglobina hasta en un 95%. Su vida media ya les mencioné que es de 120 días y sus funciones están relacionadas con el transporte de hemoglobina, porque la hemoglobina permite el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La hematosis, el intercambio gaseoso que se da en el alvéolo, es gracias a la hemoglobina que transporta oxígeno. Funciones del glóbulo rojo: mantenimiento del pH sanguíneo y de la viscosidad. Cuantificación de los glóbulos rojos. Les había mencionado que el valor normal entre 4.5 y 5.4 por 10 a la 6, es decir, 4.5 a 5.4 millones por milímetro cúbico, o lo que es lo mismo, por cada microlitro. La unidad milímetro cúbico es equivalente a microlitro. Valores normales de la hemoglobina. En el hombre se acepta entre 14 y 16 gramos por decilitro de sangre, y en las mujeres entre 13 y 15 gramos por decilitro. El hematócrito rondando valores normales entre 40 y 48%. El recuento de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Existen unos valores llamados valores hematimétricos, tres principales, y vamos a ver un cuarto. Los más conocidos son los tres primeros. El volumen corpuscular medio, el primero de ellos, les presento la fórmula. El volumen corpuscular medio es igual a hematocritos por 10 sobre contagio de glóbulos rojos. El valor normal de este volumen corpuscular medio es entre 80 y 95 femtolitros. El volumen corpuscular medio mide el tamaño del eritrocito o hematíe. Entonces tenemos tres nombres con el cual podemos conocer al glóbulo rojo: glóbulo rojo, hematíe o eritrocito. El segundo índice o valor hematimétrico es la hemoglobina corpuscular media. La fórmula la tiene: hemoglobina por 10 sobre contagio de glóbulos rojos. El valor normal va entre 26.3 a 33.8 picogramos en cada célula, en cada eritrocito. La hemoglobina corpuscular media corresponde al contenido de hemoglobina por cada eritrocito en su valor absoluto. Pero está también la concentración de hemoglobina corpuscular media, y corresponde a la concentración de hemoglobina, no contenido, sino concentración de hemoglobina por cada eritrocito expresado en porcentaje o en gramos por decilitro. La concentración de hemoglobina corpuscular media es igual a hemoglobina sobre hematocrito, y su valor normal ronda entre 28 y 32 gramos por decilitro. Amplitud de distribución eritrocitaria. Sus siglas en inglés RDW. Evalúa la variación de tamaño entre los glóbulos rojos. Su valor normal es entre 11% y 14%. Interpretación. Si vemos un valor alto de amplitud de distribución eritrocitaria, eso se conoce como anisocitosis. Causa de anisocitosis: todas son patológicas las que les voy a mencionar: anemia ferropénica, anemia megaloblástica, talasemia, hepatopatía, uso de algunos quimioterápicos y el uso de algunos antivirales. Una amplitud de distribución eritrocitaria baja, su interpretación aislada no tiene ningún significado clínico. En conjunto con otras alteraciones, pueden verse en anemia asociada a enfermedades crónicas como hepatopatía, nefropatía, infección por retrovirus como el virus de inmunodeficiencia humana, cáncer o diabetes. Se puede ver un
valor de amplitud de distribución eritrocitaria bajo. Todas estas condiciones son patológicas, no son fisiológicas. Composición de la hemoglobina, por supuesto su nombre lo dice. Está constituida por un grupo hemo, es decir, hierro ferroso, y una proteína del tipo globina. 4 moléculas de oxígeno transporta una molécula de hemoglobina. Corresponde a 1,39 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina en condiciones normales, en condiciones fisiológicas. Y la hemoglobina podemos clasificarla de acuerdo a su concentración de oxígeno en oxiohemoglobina o desoxiohemoglobina. Su nombre lo dice, oxiohemoglobina, concentración de oxígeno en la hemoglobina, desoxiohemoglobina sin oxígeno transportado por la hemoglobina. Ahora la eritropoyesis, formación de glóbulos rojos en la médula ósea. Proceso de formación de glóbulos rojos, el precursor es la célula madre pluripotencial, una célula indiferenciada que da origen a los distintos elementos formes de la sangre. Esa es la célula madre pluripotencial porque potencialmente da origen a diversas formas, diversas líneas celulares. El inicio, luego la célula madre pluripotencial para decantarse en eritropoyesis es el proeritroblasto. Conforme avanzan las fases, está representado de manera esquemática al lado derecho de la pantalla las distintas fases de la eritropoyesis. Conforme avanzan en estas fases, va disminuyendo de tamaño el glóbulo rojo, sí, la célula va disminuyendo de tamaño. Se va inactivando el núcleo y se modifica el citoplasma. Una duración aproximada entre 6 y 7 días esta eritropoyesis. Ya les dije, luego la célula madre pluripotencial, el siguiente estadio es el proeritroblasto, luego un eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, y con estos apellidos del eritroblasto vamos viendo las modificaciones en cuanto al núcleo. El estadio inmediatamente previo al eritrocito es el reticulocito. El reticulocito sigue siendo una forma inmadura de glóbulo rojo. El glóbulo rojo maduro es el conocido como eritrocito o hematíe. Regulación de la eritropoyesis, vitamina B12, ácido fólico, hierro, regulan la eritropoyesis, la eritropoyetina, producida por el riñón, y el estímulo de una baja concentración de oxígeno en el tejido. Todas estas condiciones nombradas hasta ahora estimulan la eritropoyesis. Demandas de oxígeno, necesidad de glóbulos rojos, aporte de oxígeno, todo eso se desencadena a partir de las condiciones mencionadas. Presencia de vitamina B12, ácido fólico, hierro, aumento de la producción de eritropoyetina por el riñón y un estímulo representado por baja concentración de oxígeno en los tejidos. ¿Cómo actúa? Estimula la diferenciación celular a partir de la célula madre pluripotencial, la producción de glóbulos rojos en sus distintas fases, un acortamiento del tiempo de eritropoyesis y un aumento de la síntesis de hemoglobina. Vemos en el centro de este cuadro a la eritropoyetina. La eritropoyetina es producida por el riñón y ella permite un incremento de la síntesis de hemoglobina y una activación de la eritropoyesis. Célula madre hematopoyética o pluripotencial, ya habíamos hablado que la primera fase de la eritropoyesis es la formación del proeritroblasto que decanta en la formación del eritrocito o glóbulo rojo maduro,
que permite la oxigenación tisular, porque es el que transporta la hemoglobina, a la cual va unida el oxígeno. Permite la oxigenación tisular. Una disminución de la oxigenación tisular es un estímulo para la eritropoyesis a través de la mayor producción de eritropoyetina por el riñón. Esto es lo que sucede en condiciones fisiológicas dependiendo de la altitud. Recuerden que a mayor altitud, menor presión barométrica, menor presión atmosférica. Hasta 3.000 metros de altitud se puede realizar ascenso rápido sin complicaciones orgánicas. Hasta 5.500 es el límite superior de asentamiento humano permanente. Sobre los 6.000 metros hay necesidad de oxígeno suplementario por una altitud extrema. Ya sobre los 12.000 metros comienza la capa de ozono. En el lado derecho de la lámina está una gráfica en un sistema cartesiano que representa en el eje de las abscisas o de las X la presión expresada en milímetros de mercurio, y en el eje de las ordenadas o de las Y la altitud en metros. Podemos ver que a mayor altitud en metros, menor presión barométrica, menor presión atmosférica, y conforme disminuye la altitud en metros, aumenta la presión barométrica o presión atmosférica, hasta un punto en el cual la altitud de 0 metros corresponde a 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, una atmósfera. La presión parcial de oxígeno inspirado es la presión parcial de oxígeno que alcanza los pulmones. Bien, este 0 metros es el conocido como nivel del mar, al cual la presión atmosférica es de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. A mayor altitud, menor presión atmosférica, y a la inversa, menor altitud, mayor presión atmosférica. En esta gráfica estamos representada la altitud, la presión barométrica o presión atmosférica, el porcentaje de oxígeno en el aire, la presión parcial de oxígeno en el aire y la temperatura típica. No es lo mismo concentración o porcentaje de aire en el aire que, perdón, porcentaje de oxígeno en el aire que presión parcial de oxígeno. Porque siempre, independientemente de la altitud, el aire va a tener 21% de oxígeno, o más concretamente 20.93% de oxígeno el aire que respiramos. Esa es la concentración, el porcentaje de oxígeno que tiene el aire. Sin embargo, la presión del aire, la presión atmosférica, la presión barométrica, como la quieran llamar, varía con la altitud. Hay mayor presión atmosférica o barométrica a menor altitud, a 0 metros, es decir, al nivel del mar, la presión barométrica es de 760 milímetros de mercurio. La concentración de oxígeno en ese aire es de 20.93%, lo cual es independiente de la altitud. Sin embargo, la presión parcial de oxígeno varía, porque si consideramos el 21% de 760 milímetros de mercurio, eso corresponde a 159 milímetros de mercurio en el aire inspirado. Pero si aumentamos en altitud, y vemos ahí, podemos llegar 3.000 metros, 4.000 metros, 9.000 metros, en 3.000 metros, o lo que es lo mismo, 9.840 pies. La presión barométrica, la presión del aire inspirado, es de 526 milímetros de mercurio. El porcentaje de oxígeno en ese aire inspirado sigue siendo 20,93%. Pero esto, de acuerdo a esa presión barométrica que existe a 3.000 metros sobre el nivel del mar, ya no va a ser 159 milímetros de mercurio de oxígeno. Ahora va a ser 110 milímetros de mercurio, que es lo que corresponde al 21% de 526 milímetros de mercurio. ¿Se entiende entonces ahí? Y la última fila comenta sobre la temperatura típica de acuerdo
a la altitud. También sabemos que a mayor altitud, menor temperatura. Al nivel del mar representa una temperatura alrededor de 15 grados centígrados. El 59 corresponde a grados Fahrenheit. Y a unos 3000 metros la temperatura menos 5 grados centígrados, que corresponde a 24 grados Fahrenheit. Condiciones en la altura. A mayor altura, ya les comenté, disminuye la presión atmosférica. Disminuye la presión parcial de oxígeno en consecuencia, porque se mantiene constante ese 21%, pero al disminuir la presión barométrica, disminuye la presión parcial de oxígeno. Por ejemplo, a nivel del mar, ya les comenté, 760 de presión barométrica, el 21% corresponde a 159 milímetros de mercurio, pero a 3000 metros ya no es 760 milímetros de mercurio la presión atmosférica, sino 526. El 21% de 526 corresponde a 110 milímetros de mercurio. También disminuye la temperatura, disminuye la concentración de vapor de agua y se incrementa la radiación solar en condiciones de mayor altitud. ¿Cómo responde el organismo al incremento de la altitud? Sobre los 3700 metros de altitud, generalmente presenta el organismo fatiga muscular, mareos, disminuye la capacidad mental expresada en disminución de la memoria, de los movimientos finos, la capacidad de raciocinio. Pueden haber náuseas, euforia o dolor de cabeza. Sobre los 5500 metros ya pueden presentarse convulsiones y sobre los 7000 metros incluso el coma. Esto en lo que corresponde a la fisiología del eritrocito, hematíe o glóbulo rojo. Ahora, el glóbulo blanco. Podemos clasificarlo por la presencia de gránulos en granulocitos o agranulocitos, por su origen, de la serie mieloide o la serie linfoide, por las características del núcleo, polimorfonucleares, múltiples núcleos, o mononucleares, un solo núcleo. Según su función, para procesos fagocitarios o para procesos de inmunidad. El glóbulo blanco, su tamaño generalmente oscila entre 8 y 20 micras. Ellos presentan pseudópodos, que son formaciones a modo de pies. También tiene la propiedad de diapédesis. La diapédesis es la capacidad que tienen los glóbulos blancos de migrar desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos para realizar sus funciones inmunitarias. Esta migración desde los vasos sanguíneos o a través de los vasos sanguíneos no produce lesión capilar. Esa es la propiedad de diapédesis. Son capaces de atravesar la pared capilar sin producir lesión. Valor normal de los glóbulos blancos oscila entre 4000 y 10000 por milímetro cúbico, lo que es lo mismo por microlitro. Función de los glóbulos blancos: defensa del organismo, respuesta inmunitaria, respuesta fagocitaria. Tienen núcleo y tienen mitocondria, a diferencia de los glóbulos rojos. Variaciones: leucocitosis, cuando la concentración de leucocitos está por encima de 10000 por milímetro cúbico. Leucopenia, cuando la concentración de glóbulos blancos está por debajo de 4000 por milímetro cúbico. Según la forma de su núcleo, pueden ser polimorfonucleares o mononucleares, como ya los había mencionado en diapositiva anterior. Entre los polimorfonucleares están los neutrófilos, que pueden ser callados o segmentados. Están los eosinófilos y los basófilos. Y en los mononucleares están los linfocitos y los monocitos. Entonces, ahí tenemos la clasificación de los leucocitos en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos, según tienen o no tienen gránulos. Y el porcentaje que corresponde cada uno de ellos del total de leucocitos. Los leucocitos más abundantes son los neutrófilos, que tienen función de fagocitosis. Así también vemos la función de los eosinófilos en la defensa contra parásitos y en las alergias. Por eso vamos a ver generalmente incrementado la concentración de eosinófilos
durante estas condiciones. Los basófilos, su función en la inflamación, monocitos que generan o se transforman en macrófagos para ejercer su función fagocitaria, y los linfocitos en la inmunidad específica. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, tienen forma de disco, no poseen núcleo, no poseen color. Su citoplasma está constituido por gránulos, mitocondrias, retículo endoplásmico liso, miosina y actina, sistemas enzimáticos, factores estabilizantes de fibrina, factores de crecimiento, todo ello en el citoplasma plaquetario. La membrana celular de la plaqueta, constituida por glucoproteínas y fosfolípidos. El tamaño de la plaqueta va de 2 a 4 micras, el diámetro. Su función en la hemostasia. En otra clase vamos a ver las fases de la hemostasia. Una de esas fases corresponde a la actividad plaquetaria. Valor normal de las plaquetas entre 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico de sangre. A grosso modo, la trombocitopoiesis, así como hay eritropoiesis, también hay trombocitopoiesis. Es el proceso de maduración de las plaquetas, estimulada por la trombopoietina, así como hay eritropoietina, hay también trombopoietina. La duración de la trombocitopoiesis va de 8 a 13 días y el precursor de las plaquetas es el megacardioblasto. Y así como habíamos dicho que el estadio inmediatamente previo al eritrocito era reticulocito, el estadio previo a plaqueta o trombocito es el megacariocito, que es una célula de gran tamaño. También, así como veíamos en la eritropoiesis, vamos a ver disminución del tamaño celular conforme avanzan las fases de la trombopoiesis o trombocitopoiesis, también conocida. También, por supuesto, se da en la médula ósea esta trombocitopoiesis. Hay un valor, así como hablamos de los índices hematimétricos para los eritrocitos, hay un índices para las plaquetas. Está el MPB o volumen plaquetario medio. Este mide el tamaño promedio de las plaquetas. Su valor normal es entre 7.5 femtolitros a 10 femtolitros. Existe una relación inversa y es importante que ustedes reconozcan esta relación. Generalmente en trombocitopenia, es decir, cuando la concentración de trombocitos de plaquetas en sangre es menor a 150.000 por milímetro cúbico, eso es trombocitopenia. En trombocitopenia el volumen plaquetario medio está aumentado. Es decir, cuando hay pocas plaquetas, estas plaquetas son grandes. Y en trombocitosis, cuando la concentración de plaquetas es mayor a 400.000, el volumen plaquetario medio está disminuido. Es decir, cuando hay muchas plaquetas, esas plaquetas son más pequeñas de lo normal. Pero esta relación no es lineal. Masa plaquetaria es la relación entre la cuenta plaquetaria y el volumen plaquetario medio. Conocemos como trombopoiesis compensatoria cuando la cuenta plaquetaria está normal, pero el volumen plaquetario medio está disminuido. Es una trombopoiesis compensatoria. Y está la trombopoiesis autónoma cuando hay trombocitosis, es decir, concentración de trombocitos mayor a 400.000 por milímetro cúbico y el valor plaquetario medio está elevado, es decir, por encima de 10 femtolitros. Trombopoiesis autónoma. Así como hay un hematocrito, hay un plaquetocrito, que mide la relación porcentual del volumen plaquetario sobre el volumen de sangre total. El valor normal 0,1% a 0,5%, por supuesto muy inferior al hematocrito. Acuérdense que hay enorme cantidad de glóbulos rojos que corresponden hasta el 99,9% de los elementos forma de la sangre. Y está el PDW, que en español se traduce amplitud de distribución plaquetaria.
ella evalúa la variación de tamaño entre las plaquetas y su valor normal es de 10% a 18%.